Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez es de mi primer día de invierno. En realidad no es el primer día de invierno, lo real es que es 24 de junio, así que el invierno ya comenzó. Pero lo que pasó es que el día que realmente comenzó el invierno, yo estaba con una migraña muy fuerte y un dolor muy fuerte en el vientre por el periodo, porque justo ese día me tenía que llegar. Entonces pasé acostada todo el tiempo que tuve más libre y no grabé absolutamente nada. Ahora acabo de terminar de maquillarme porque hice todas las cosas sin maquillarme y lo que me falta es ponerme un labial. Quizás por eso me veo tan extraña y porque no hay ninguna luz aquí. Y en eso que me iba a poner el labial dije, ¿dónde está mi labial que uso siempre? Y está aquí porque yo en la mañana iba a salir a grabar otro video que es, supongo que viene la próxima semana, que es una cita sola conmigo. Pero yo tengo este problema que les conté en la primera cita sola que grabé, y es que yo tiendo a posponer las cosas que me incomodan. Una de las cosas que me incomoda es salir sola. Puedo salir sola, pero si voy al súper, si voy a una clase, si voy a pagar alguna cosa, si voy directamente a comprar algo, puedo salir sola. Pero en el momento en el que salgo sola, como a una cita, a vivir, a hacer cosas que salgo normalmente con mi mamá o con mi amiga que está siempre en mis videos, me cuesta mucho y no lo hago. Así que aquí ven, preparé todo, pero no salí. Y de hecho, aquí también está mi luz. Así que lo que iba a hacer ahora es que les iba a mostrar qué hay en mi mochila. Yo tengo esta mochila desde hace 10 años. No sé, creo que son 10 años. Sí, son casi 10 años. Es una mochila que ha durado montones, pese a que esto es como muy durito, o sea, muy delgado. Aquí lo tengo y de llavero tengo un Chicago falso de Temu. Y les iba a mostrar qué cosas llevaba, porque ya claramente no voy a salir y no voy a grabar esto de salir. Oye, tengo un desastre en todas partes, debería dejar más bonito acá. Un momento. Ya, ahí todo se ve más ordenado. Estaba lleno de pastillas tiradas, yo tengo muchas cosas. Está el hipotiroidismo, la alergia, la piel hiperseca, anemia, deficiencia de vitamina D, parece que de B12 también. Tengo todo. Bueno, ¿qué hay en mi bolso para poder pintarme los labios y hacer que me acompañen en este día que espero sea relajante de invierno? Bueno, y espero que este video sea relajante, pero vamos a partir con un ¿qué hay en mi bolso? En mi mochila, lo primero es mi libro. Iba a salir con este pedazo de libro a leer porque tenía muchas ganas de ir a una cafetería y grabarme leyendo. Vi un reel que era de una chica que se grabó simplemente leyendo por un montón de tiempo y dije, se ve bonito, lo voy a hacer conmigo para hacerlo también en formato reel, que vaya para el blog. Y dentro del libro tengo mi guión de los 2 videos que iba a grabar hoy. Así que ahora solo voy a grabar uno de estos videos. También tenía esta libreta, que es mi glosario del Conde de Montecristo, y los posits con los que marco. He estado marcando bastante el libro. Quizás hago un video en el que les hablo un poco del libro. Finalmente, mi bolsita está toda cochina. ¡Guau! Y en esta bolsita tengo labiales. Tengo el bálsamo porque tengo los labios muy secos, más secos en invierno. Y tengo el espejo, que es el espejo más viejito del mundo. Por alguna razón tengo un billete acá. Un pinchecito para correrme esta chasquilla que siempre me molesta. Y bueno, tengo este que también es como un bálsamo, pero esto no es un bálsamo, esto me deshidrata los labios. Si que ustedes tienen los labios secos como yo, este que está como muy viral, muy de moda, etcétera, etcétera, no te hidrata los labios, te los reseca más. Y tengo este, que es mi labial actual favorito, que no sé qué tono es. Ah, ahí está. Cuando te lo pones se ve morado y se ve feo, pero pasa el rato y agarra como tu tono de abajo y se ve bien. Me lo voy a poner. Me amarra el pelo. Luego de eso tengo esta bolsita de Miffy que se abre y sirve para poner las compras. Este estuche de Monchichi con este llaverito de Monchichi. Aquí adentro tengo cositas de la Osmo Pocket, como el lente gran angular, creo que se dice gran angular, esta batería portátil,
Y el micrófono, para que se escuche bien. Si es que hablaba, aunque yo no creo que hable de esa salida. Ah, bueno, no sé si dije por qué no salí. No salí porque me dieron penita los perritos cuando me vieron con ropa y todo. Se pusieron tan felices como de bien, vamos a salir a pasear. Y yo en realidad iba a salir sola. Me dio penita porque no había nadie más en casa. Entonces me quedé. La Osmo Pocket, un gorrito porque hace mucho frío. De hecho, iba a salir y habían 5, 6 grados más o menos. La luz que voy a poner ahora mismo para poder grabar. Miren cómo cambia. De hecho, los voy a correr. Ven cómo cambia distinto. A ver ahí. Y eso sí, yo no sé bien cómo regularle todo, pero siento que ya todo se ve mejor. ¿Y qué más? Un jaboncito de manos, mis tapones porque no soporto los ruidos. Y en las cafeterías siempre hay mucho ruido. Después mis documentos en Chinchan y este monedero donde tengo plata. Y algo que hice fue que quise hacer eso, lo de la noche de San Juan. ¡Wow! Quise hacer lo de la noche de San Juan, pero no tengo scotch, así que le puse una washi tape. Un lápiz portamina, grafito. Y mis llaves con supuestamente una puerta de Hobbit. Bueno, pañuelos de Cinnamon Roll. Y eso es todo lo que llevaba en mi mochila, que igual es chiquitita. Es bien chiquitita. Entraban las cosas más o menos, pesaba mucho. Me gustaría mucho tener un bolso como cartera que sea más grande. Voy a ver en estas tiendas de ropa usada o en la feria, porque he estado viendo en tiendas y ahora último todo es tan caro y de mala calidad, como que las carteras se veían delgadas y de un cuero demasiado falso. Yo nunca voy a usar cuero real, por si acaso. No creo que use cuero real, no sabiendo que es de cuero real, pero se ve como de mala calidad. Y caro, porque, no sé, una sale a 40 y se veía realmente de mala calidad como para costar eso. Y bueno, aparte a mí me gustan los modelos de carteras que son como antiguas, como vintage, no sé, de señora, me dice una amiga. Les voy a mostrar una que me regalaron para mi cumpleaños y la amo. Es muy linda. Es esta, miren qué preciosa. Es hermosa, pero no le entra absolutamente nada. Esto es lo que tiene por dentro y miren qué antigua es, que hasta tiene como estos tarjeteros que me parecen fabulosos. Tiene también un cierre para colocar aquí cositas más importantes, pero es muy chiquitito. Y obviamente aquí no me iba a entrar el libro. Y se ve, wow, se ve así, muy linda, preciosa. Aparte amo el tartán, creo que se llama. Me parece tan lindo. Pero bueno, me encantaría tener una cartera que sea como desde aquí hasta acá y como con este ancho también. Entonces ahí puedo andar con una cartera bonita y poner un libro, porque aparte los libros que me gustan. Voy a ordenar un poco todo esto y me voy a cambiar de ropa porque no tenía pensado grabar en un inicio vestida así. Miren. Me voy a poner un poquito más bonita. Hasta tengo puestas unas leg warmers polainas aquí debajo del pantalón. A ver, espera. Aquí. ¿Ven? Estoy totalmente cero arreglada. Uy, y ya pronto tengo la presentación de ballet. Tengo que practicar. Ya. Voy a ordenar esto. Así es como se ve mi escritorio. No muy glamoroso, ¿cierto? Para nada. Ah, bueno. También llevaba estos audífonos porque son los mejores del mundo. Lo malo es que ya se me están echando a perder, pero ya tienen así como 2 o 3 años. No sé bien de qué años son. Recuerdo que los mostré aquí en el canal, pero tienen 2 o 3 años. Voy a tener que comprarme la versión nueva de estos, yo creo. Tururum. Miren qué lindo este rubor. Es el que me puse ahora. Es muy lindo. En realidad voy a usar esas botitas
ya me cambié de ropa y miren lo que les quería mostrar. Ah, es muy linda esta chaleca, me encanta. Me encanta como este vuelito que tiene y los botones también son muy tiernos porque se ven así como, como que fuesen de madera, bien tiernito. Soy la reina de las capas, sigo con esta de polar. Después un bitlé, café, porque últimamente me gusta mucho el café. Y bueno, este chalequito, porque me he dado cuenta de que cuando un color no te queda tan bien, lo que tienes que hacer es poner otro que sí te queda bien. Y yo creo que este me queda bien. Y quizás este no tanto. No, en realidad tampoco se ve tan mal. Pero bueno, ¿se acuerdan que en el video pasado yo les conté que quería pintar en óleo pastel y no tanto en acuarela? Mi mamá me regaló estas acuarelas, miren qué lindas, son de la marca Sakura. O sea, mi mamá me regaló estos óleo pastel de la marca Sakura. Todo se dio porque justo ella estaba en Santiago y se compró como unos lápices para pintar en vidrio. Como saben, mi mamá hace vitrales, que los he mostrado en casi todos mis videos. Y encontró estos y me los trajo. Así que voy a pintar un poco. Yo la vez que me compré los pasteles, me los compré en esta tienda que está en el mall, que se llama Toys. Y ahí estaba este cuadernito que supuestamente también era para pintar en óleo pastel. Wow, qué antiguo. Ahí fue que pinté esto. Miren el año. Yo tengo un problema muy fuerte para ser constante. Nunca soy constante en nada. Me cuesta demasiado ser constante. Tengo de verdad este problema de que no sé mantener un hábito y que me gusta tanto, que es pintar, dibujar. Me cuesta mucho. Porque, por ejemplo, leer sí lo logro, el ejercicio ya lo logré al fin, pero es porque también tengo un compromiso de que tengo que ir a clases y así puedo seguir haciendo ballet, si no, no. Y bueno, espero comprometerme con el arte, pero no para producir para vender, sino que simplemente producir por felicidad. Pintar por felicidad. Y bueno, voy a abrirlos con ustedes, pero antes voy a hacerme un tecito porque ya no me queda tecito. Y que soy yo haciendo un tecito. Además con este frío, aparte me duele la garganta. Así que creo que me voy a hacer un té con miel y limón. Vamos. Ya tengo mi tecito conmigo. Quedó muy rico. Amo mucho el tecito con limón y miel. Siempre me hace sentir instantáneamente bien. Como que siento un calor en el pecho y en la garganta y me siento muy bien. Yo no soy muy fan del invierno porque hace mucho frío. Y me sorprende que recién haya comenzado el invierno porque acá ha hecho demasiado frío. En la mañana, uy, ya ni recuerdo. Sé que les dije cuántos grados hubieron, pero no me acuerdo ahora. Pero por ejemplo mañana en la mañana van a haber... Ah, hoy hubieron 4. Y mañana en la mañana van a haber 6 a las 8 de la mañana. Es demasiado frío. Ay, son unos días muy fríos. Y de hecho mañana es uno de los días más calentitos de estos últimos días. Y recién comenzó el invierno. Pero en sí nunca he sido muy de invierno. Yo creo que tiene que ver con el hipotiroidismo y que me cuesta mucho hacer calorcito corporal. Entonces vivo con capas aunque esté dentro de la casa. Y ya, vamos a abrir esto. Igual voy a prender el notebook porque no sé qué pintar. Tengo ganas. Quizás podría imitar algo, pero es difícil. Tengo este libro que es de Berthe Morisot. Pero son bellezas, bellezas, bellezas. Dice
En una época en la que los temas mitológicos e históricos dominan el arte, Berthe Morisot, de 1841 a 1895, se propone buscar nuevos motivos en la naturaleza sin tener en cuenta la crítica ni la carrera. Siguiendo el ejemplo de las vanguardias, prefirió la pintura al aire libre a las composiciones estrictas y encontró una libertad que le fue negada como mujer en la sociedad burguesa. A lo largo de su vida se dedicó a representar la íntima melancolía de las mujeres y los niños que la rodeaban. Con pinceladas sueltas y ligeras creó tranquilas escenas cotidianas que la convirtieron en la primera mujer del grupo impresionista y en una de las fundadoras del movimiento. A mí me encanta el impresionismo, por eso me gusta mucho como... Creo que lo que me gusta es la paleta de colores del impresionismo. Y me gustaba mucho Monet, pero recuerdo que una vez dije así como, pero ¿había mujeres? Y empecé a buscar si es que habían o no mujeres que también pertenecieron a este movimiento. Como siempre, en las ciencias, en las artes, en todo, las mujeres son invisibilizadas. Y por eso muchas veces me dedico a buscar así, ok, pero ¿quiénes estaban detrás de? ¿Y qué pasó detrás de todo esto? Por ejemplo, hace muy poco me enteré de que en las obras de Dostoyevsky y de Tolstoy participaron mucho sus esposas y es algo que no se menciona. O incluso en el Conde de Montecristo que estoy leyendo, que es Alexandre Dumas, no sé pronunciarlo. Él escribió junto a colaboradores, o sea, no era una creación propia. Y bueno, me parece interesante saber esas cosas. Y cuando encontré este libro, dije, lo quiero, porque si bien a mí me encanta el impresionismo y me encantan los cuadros de Monet, quería tener como un libro que te cuenta y te explica un poco el arte que hacía una mujer que también era parte de este movimiento impresionista. Pero todo esto se ve demasiado complejo como para pintarlo. De todas formas me encanta, yo amo como que hayan pinceladas y que todo se vea difuso. ¿Ven? Había un cuadro que me gusta mucho, que es de una mujer con su perrito, que es como un nino. Por eso se me hacía tan lindo. A ver si lo encuentro. Aquí está. Yo quiero tener como un cuadro así mío y del Nino. Quizás puedo intentar dibujar algo así ahora. Será muy arriesgado. Vamos a abrir esto de una vez por todas. No sé por qué, pero aquí en la cámara se ve así como que yo tuviese puesto modo espejo, pero no sé si en la edición se va a poner correcto. A mí me molesta un poco. Sé que es como medio exagerado, pero no me gusta cuando estoy viendo un video y veo que está en modo espejo. Como que quiero ver las cosas reales. Sé que uno se ve como más bonito cuando graba en modo selfie, pero igual. A mí me gustó más en modo selfie que en modo normal. Pero estoy grabando para YouTube, entonces quiero que se vea natural, real. Como que somos unos amiguitos que estamos juntitos. Oh, ahí está. Vamos a abrir. ¡Tan, tan! ¡Wow! Son colores bien bonitos. ¿Qué podré pintar con todo esto? Quizás debería ver primero un tutorial. No debería lanzarme a intentar pintar algo así. Vamos a probar. Quizás grabo con la Osmo Pocket porque así tengo el gran angular y me pueden ver pintando. No sé. Miren, de todas formas igual se ve bien. No voy a abrir la Osmo porque la quiero tener lista para grabar. Mañana tengo el ensayo de ballet y quiero tenerla lista en la mochila. Ya, muy bien. Voy a poner en Pinterest. Uy, hay unas, ¿cómo se llaman? Mallas, leotardos, no sé cómo decirlo, de ballet que las encuentro tan lindas. Son de la marca Yumiko. Miren qué lindo. Uy, no se ve. Ahí está, es hermoso. Me encanta ese cambio de color, que tienes un color y otro que contrasta mucho. Me gusta mucho. Pintar unas flores es más simple que pintar ese otro. Creo que ese otro lo puedo intentar pintar pero sola. Y me da la idea que voy a tener que usar solo un lado de todas estas hojas, a menos a que compre como este papel mantequilla. A ver, ¿cómo es que lo hacen? Ah, creo que sí puedo. Creo que sí puedo, pero creo que me habría gustado tener el que tiene más colores para poner más colores. Pero bueno, quizá va a quedar muy chillón. No, mejor no. No sé.
Algo a considerar es que yo no tengo ningún tipo de experiencia con el óleo pastel, pero de todas formas siento que las cosas no me quedaron tan mal. Esta técnica se sintió muy distinta a la acuarela que probé hace unos días también cuando grabé aquí, y creo que la gran diferencia es que con esta es mucho más difícil controlar dónde van los trazos y cómo van los colores. Además que uno tiene un set de colores limitados, no puedes ir mezclando, o bueno, puedes mezclar pero queda un poco extraño. Y lo otro es que te manchas mucho, y a mí me encantó eso, me encantó estar usando los dedos para mezclar colores, para que todo se viera mejor. Y sé que tuve bastantes fallas. La primera fue que usé demasiada fuerza para poder pintar, entonces hice que se saliera un poco el crayoncito, no sé cómo decirle, que quedara como esta textura de goma de borrar. Lo otro fue que no probé antes los colores como para saber qué tipo de color daban en el papel, así que diría que esas dos fallas fueron, pero en realidad yo hago esto por diversión y siento que cumplió la diversión. Me divertí mucho pintando. ¡Tarán! Me manché con pintura. Vamos al súper, tengo que comprar unas cositas. Me gusta mucho manchando con pintura. Lista para salir. No. Es un montón. Siempre que paso a librerías fácilmente puedo estar 1 o 2 horas mirando cada uno de los libros. Esta vez me tuve que controlar porque ya era bastante tarde, eran como las 7 más o menos y todo cierra aproximadamente a las 8. Estaba buscando Hamlet porque es un libro que se menciona en El Conde de Montecristo y como saben yo estoy leyendo actualmente El Conde. Por suerte lo encontré en una edición bilingüe y me tentó mucho también Carmila, que es un libro que ya leí, es sobre vampiras y ese libro me encantó, pero preferí llevarme solo un libro que es el que voy a leer y no el que ya leí. Fuera de eso fácilmente puedo estar toda la tarde pegada en una librería. Yo creo que puedo estar unas 4 horas sin aburrirme mirando los libros. De hecho más o menos así me pasó una vez que fui a la que leo, que está en 6 Poniente. Tuve que buscar dónde estaba la dirección porque soy pésima para las direcciones. Ir al supermercado es algo que a veces me divierte y a veces me estresa. Generalmente me divierte cuando hay pocas personas y me estresa cuando es fin de mes. Por suerte esta vez no había tanta gente y yo creo que es porque estaban cerrando todo y fuimos muy tarde. ¡Tarán! Llegué a casita. Ahí está Ninito. Dentro de la salida me compré de regalo Hamlet. Tenía muchas ganas de leer Hamlet. Esta versión es bilingüe, miren. Está en inglés y en español. Tenía muchas ganas de leerlo desde que vi que era como más denso Hamlet, y lo otro desde que lo mencionaron en El Conde de Montecristo. En el capítulo 27 del Conde de Montecristo citan a Hamlet, entonces tenía curiosidad, como que me da curiosidad de leer los libros que aparecen dentro de libros que estoy leyendo. Aún no leo El Maestro y Margarita, que tengo muchas ganas de leerlo, y en ese sé que mencionan como al inicio, como una cita de Fausto, entonces también tengo ganas de leer Fausto. No sé qué pasó, que la lectura o la literatura, siento, se volvió en un interés muy fuerte dentro de mí. Quizás esto de querer apartarme un poco de las redes sociales porque están tan saturadas, como que entras y no sales. A mí me pasa que, no sé, abro TikTok, estoy viendo TikTok, me llega una notificación de WhatsApp, respondo la notificación de WhatsApp, después digo, oh, voy a ver Instagram, y me quedo en Instagram, y después digo, ya voy a ir a Twitter, X, y me quedo ahí, y después sigo cambiando entre aplicación y aplicación y me quedo pegada. Creo que eso fue mayoritariamente lo que me llevó a la literatura. Y lo otro es que, como les dije en un video, creo que fue ese de cómo logré superar mi adicción a las redes sociales, que yo siento que al final sí la superé. Lo otro es que yo me esforzaba mucho a leer antes
y me forzaba a leer literatura que como que me parecía estética y encontraba linda y era lo que yo quería proyectar que leía. Haciendo eso, al momento de leer los libros me aburría un poco leyendo. Ahora no recuerdo muy bien con quién fue, creo que fue... Ya recordé con cuál fue. Fue con uno de Shirley Jackson en Siempre hemos vivido en el castillo. Lo encontré tan divertido que fui saltando de libro en libro y ahí me di cuenta de que me gustaba como lo que es medio gótico. Ahí fue que llegué a mis dos amores, que es el retrato de Dorian Gray y Frankenstein. Todavía no sé, creo que Frankenstein es mi favorito, es el libro en el que sigo pensando y me gusta mucho y tengo curiosidad de leer más libros de Mary Shelley, que sé que tenía varios más, y ahí fue encontrando un poco mi gusto. Y dentro de ese gusto igual se mencionaban otros libros, me salían de sugerencia más libros y ahí llegué al Conde de Montecristo. Siento que es interesante, pero no es como de mis favoritos. Ahora, bueno, llevo 297 páginas. Cuando lleve 600, 700 ya debería opinar mejor porque son como 1200. Está muy divertida la historia. No sé si me gusta tanto la prosa. Creo que ese es como un problema. Y tampoco me gusta tanto hasta ahora que es blanco o negro. Los personajes son buenos o son malos. Va por ahí ahora más o menos. Y no me gusta mucho eso. Y esto de que a los buenos les iba mal y a los malos les va bien, tampoco me gusta tanto. No sé, cuando leí a Ana Karenina me divertí mucho porque todos los personajes eran personas. Tenían sus falencias, tenían sus aciertos y era en sí que todos querían vivir según las condiciones que ellos veían y siento que en todos o en la gran mayoría de los personajes se profundizó mucho y acá me gustaría ver más profundización, por qué esos personajes hicieron esto, como conocerlos un poco más. Quizás va a pasar, espero que sí. Y me largué a hablar de esto, pero es que, no sé, los libros me están gustando mucho. Y está divertido el Conde de Montecristo, muy divertido. Es una telenovela de una venganza de un chico que le hicieron mal y está interesante. Pero quizás después de leer a Tolstoy es que no me parece como tan espectacular, no sé. Me gustó mucho leer a Tolstoy. Pero sí, mencionan a Hamlet, entonces quiero leer Hamlet. Esto es una obra también, ¿no? Nunca he leído una. Bueno, sí, leí Romeo y Julieta, pero cuando era niña, así que no recuerdo nada. Muy curioso. Y me gusta harto como... Me gusta mucho la estética de estos libros. Me estoy quedando sin voz. Bueno, voy a dejarlo hasta acá. Me largué a hablar donde empecé a hablar de los libros. Pero sí, esas son las cosas que me están gustando ahora último mucho. Los libros, el arte y este anime que se llama Ramparts of Ice. Rompiendo el hielo. Me encanta Rompiendo el hielo. Me encanta y en algunas cosas me siento bastante representada por Koyun, que es la principal. Está muy divertido. Creo que es como mi anime favorito actual. Otra cosa que estoy viendo es no me acuerdo cómo se llama, pero es un drama chino. Está muy divertido y el actor se ve muy guapo con el pelo largo. Y bueno, eso sería todo por hoy. Wow, la silla es ruidosa. Espero que se hayan relajado, aunque no sé si fue muy relajante este video, y que se hayan divertido. Nos vemos la próxima semana. Espero que salga bien ese video porque me da vergüenza grabar en público. Yo creo que no voy a hablar nada, pero lo voy a intentar. Y eso sería todo. Voy a ir a comer, ponerme pijama y nos vemos. Muchas gracias a los miembros del canal. Creo que ahora mismo somos 100. Muchas gracias por ser miembros, de verdad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Tomen agüita, tomen vitamina C, abríguense porque el invierno está muy frío, al menos aquí donde vivo. Les mando un abracito y nos vemos. Y espero que no estén pasando tanto calor en México. Tengo una amiga que siempre se está quejando del calor que hay ahí. Ya, eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao.